Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, ya noches. Tenemos un privilegio, un gran privilegio de tener en este gran festejo por el aniversario de la Academia Mexicana de Derecho a uno de nuestros importantes miembros honorarios, a un mexicano para mí en lo personal y para muchos de época, la dogmática penal, al doctor Moisés Moreno Hernández. Muchísimas gracias, doctor Moisés Moreno, por acompañarnos en la fiesta de la Academia Mexicana de Derecho. No, al contrario, yo le agradezco a usted que me haya invitado a participar en este ciclo de conferencias nacionales e internacionales que usted está organizando. Es un gusto y un honor para mí compartir con usted. El doctor Moisés Moreno Hernández es doctor en Derecho por la Universidad de Bonn, en Alemania, profesor de Política Criminal y Dogmática Penal en diversas instituciones del país, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, de la que hay que hacer la aclaración, también fue honrosamente su presidente, director general del Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales de México, presidente de la Fundación Sepolcrin Hans-Belzel. Y bueno, el doctor Moisés Moreno Hernández, porque él es una persona que ya lo conocen en todo el país y fuera de México, pues es un tema muy importante, abordará desafíos actuales del sistema procesal penal acusatorio en México. Y bueno, doctor Moisés Moreno Hernández, la primera pregunta, la primera interrogante, ¿cuál es su opinión sobre la forma de funcionar del nuevo sistema procesal penal acusatorio en México? Y a la vez, si usted cree que se están cumpliendo con las expectativas que tiene la sociedad hoy tan lacerada. Antes de responder a su pregunta, yo quisiera hacer algunas aclaraciones previas. En primer lugar, como yo le comenté el día que usted me hizo la invitación para participar en este ciclo de conferencias, le dije que yo no era un procesalista, pues yo me sentía más penalista. Que hay pues expertos en la materia como los que han participado ya en este ciclo de conferencias. Pero bueno, como usted insistió, entonces pues acepté abordar algunos aspectos procesales, pero lo haré, por supuesto, desde la perspectiva de un penalista. Por supuesto, desde la perspectiva del penalista, pues tengo más o menos una idea clara, por una parte, de cuál es la función que corresponde al derecho penal y por otra, cuál es la función que corresponde al derecho procesal penal y concretamente al procedimiento penal. Entonces, desde esta perspectiva, sabiendo que el procedimiento penal no es otra cosa que un instrumento al servicio del sistema procesal penal, al servicio del derecho penal, entonces, bueno, pues habrá que ver si ese sistema procesal penal está cumpliendo o no con esas funciones de hacer realidad los objetivos del derecho penal. Y claro, cuando hablamos de estos objetivos, estamos hablando de un derecho penal de corte democrático. En segundo lugar, los comentarios que yo vaya a hacer son comentarios desde la perspectiva teórica y desde la perspectiva práctica. Sobre todo porque la cuestión tiene que ver con los fundamentos filosófico-políticos de lo que es el sistema de justicia y el sistema procesal penal en concreto, sus alcances, su orientación filosófico-política y político-criminal, y en fin, en virtud de todo ello, bueno, pues habría que analizar la cuestión. Una vez esto, entonces, quisiera referirme a su pregunta. Usted pregunta cuál es la opinión mía en torno al nuevo sistema procesal penal acusatorio en México.
quiero decirle que mi opinión no es nada favorable. Nada favorable porque pues, hay una serie de cuestionamientos que se le pueden formular al sistema. Por eso, desde que surgió la reforma constitucional en 2008, pues nos hemos ocupado por una de destacar cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Entre las fortalezas del sistema procesal acusatorio y sobre todo de la reforma constitucional, por supuesto destaca el hecho de que la reforma tiene como objetivo fundamental el fortalecer el sistema procesal acusatorio en México. Y digo fortalecer porque, sin duda, las bases de este sistema no se establecen por primera vez ahora con la reforma de 2008, sino que ya existen desde 2017. Ahora, lo que la Constitución hace es precisar algunos de los principios fundamentales en que se sustenta, trata de ampliar, y lo hace, el catálogo de derechos humanos, tanto de las víctimas como de los victimarios, trata de hacer al procedimiento penal más transparente, más equilibrado, y en fin, bueno, pues trata de que los objetivos del proceso penal se precisen en la propia Constitución. Eso sin duda que son aspectos importantes que habrá que destacar. Por otra parte, surge el Código Nacional de Procedimientos Penales e igualmente, pues este tiene la pretensión, por una, de hacer realidad los objetivos de la reforma constitucional de 2008. Por otra, trata de que los criterios político-criminales y procesales en todo el país se uniformen. De ahí, por eso, la unificación de la legislación procesal penal. La cuestión ahora es, ¿cómo se ha implementado esta reforma? ¿Realmente se han logrado los objetivos o no? Y es ahí donde yo quisiera decirle que mi opinión es crítica porque los objetivos no se han alcanzado hasta ahora, no obstante los años que ya llevamos de la reforma constitucional. Y eso se debe, por una, a que la propia Constitución pues tuvo una serie de contenidos que no resultan totalmente compatibles con la realidad mexicana. Y eso hace, por lo tanto, que si bien hablamos de un proceso penal acusatorio, este proceso no se ajusta cabalmente a nuestras realidades. En las propias bases de la Constitución se introducen algunas instituciones y mecanismos que no resultan adecuados, que no resultan totalmente pues, compatibles con las realidades socioculturales, sociopolíticas y jurídicas nacionales. Como ustedes saben, pues el sistema jurídico mexicano y el sistema procesal penal mexicano pues han tenido una determinada raíz, que es la de los países de Europa continental. De ahí hemos receptado casi toda la influencia y eso es lo que ha alimentado a nuestro sistema jurídico y penal. De ahí, por tanto, que toda la práctica pues, se haya desarrollado en ese sentido. Ahora, de pronto, con este movimiento de reforma en el ámbito latinoamericano, pues llegan otras influencias y ahora pues empezamos a hablar de la influencia del sistema anglosajón, del common law y concretamente del sistema procesal angloamericano. Y entonces ahí estamos
ahora ante una lucha de ideologías. Estamos ante una lucha de sistemas procesales penales. El que teníamos y el nuevo que llega. Entonces, al introducir la Constitución una serie de mecanismos que son propios del sistema angloamericano, pues estos sin duda chocan con la realidad jurídica que teníamos hasta 2008. Y esto es lo que ha motivado que cuando surge el Código Nacional de Procedimientos Penales, que se esperaba, por supuesto, que desarrollara de la mejor manera los lineamientos constitucionales e incluso que superara esas dificultades que la propia reforma constitucional tenía, no lo logró. Por una, cuando se genera el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues hay una serie de intereses, tanto externos como internos, que tratan de influir en el modelo procesal que debe desarrollarse en el Código de Procedimientos Penales. Eso hizo que surgiera un código híbrido, un código que no es totalmente acusatorio, que no supera cabalmente los aspectos inquisitivos, pero además que no adopta un modelo procesal que se ajuste a las realidades nacionales, sino que resulta pues una mezcla de criterios que se obtienen sobre todo del derecho procesal comparado de Colombia, de Chile, de otros países latinoamericanos e incluso europeos. Y entonces tenemos pues un código que no gustó siquiera a quienes lo promovieron fuertemente. Al no responder cabalmente a los lineamientos constitucionales y a las realidades nacionales, entonces difícilmente podía implementarse de la mejor manera. Y luego viene pues el problema de su implementación. Cuando se inicia la vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya varios estados estaban avanzados en su reforma, habían generado incluso nuevos códigos de procedimientos penales siguiendo modelos distintos, de tal manera que esa finalidad del Código Nacional de unificar los criterios político-criminales en materia procesal hasta ahora no se han logrado. Todo esto que he dicho solamente tiene que ver con la parte teórica, con la parte meramente formal, es decir, con lo que la ley dice o con lo que la ley quiso decir. Pero si nos vamos al plano de la realidad, es decir, al plano de la aplicación concreta de la ley, pues vamos a observar que la cuestión es todavía más problemática. Se supone que un sistema procesal penal tiene una determinada función. Aquí la función que se le da al nuevo sistema procesal penal es superar todos los problemas que se le atribuyeron al sistema procesal tradicional. Habría, por lo tanto, que enumerar todos aquellos problemas que se le atribuyeron al sistema procesal penal tradicional. Son muchos. Hubo incluso una campaña para denigrar a todo el sistema procesal penal y a todo el sistema de justicia que hemos tenido hasta ahora, con lo cual se denigra pues, a todos los juristas que ejercen la profesión, que fungen como jueces, que fungen como magistrados, como ministros, en fin, a todos los que han tenido que ver durante tantos años en el sistema tradicional, porque dice, eso era lo peor que ha existido en la historia de México. Por lo tanto, para justificar el nuevo sistema,
pues se parte de todo ese aspecto negativo y ahora se resaltan todos los aspectos positivos del nuevo sistema. ¿Y cuáles son esos aspectos positivos? Bueno, pues que ahora este sistema garantizará un mayor acceso a la justicia, que será una justicia más pronta, más transparente, menos costosa, donde no habrá corrupción, en fin, un sistema casi perfecto, que cuando se genera, pues se afirma que es lo mejor que se ha generado en nuestro país. Bueno, podríamos decir que teóricamente es aceptable en tanto que las experiencias comparadas nos manifiestan precisamente que de los sistemas procesales que hay, el sistema procesal penal acusatorio pues es el que responde de mejor manera a las exigencias de un Estado democrático de derecho, por las múltiples virtudes que se le atribuyen, teóricamente hablando. Pero la realidad nos muestra otra cosa totalmente diferente. Pero eso también se debe a la gran cantidad de instituciones y de mecanismos que se le introdujeron al Código Nacional de Procedimientos Penales que, sin duda, desprestigian, desnaturalizan al sistema procesal penal acusatorio. Entonces, ahora pues habrá que ir viendo cuáles son esos grandes problemas que plantea el sistema procesal penal mexicano para que estemos en la situación en que actualmente estamos, porque como usted sabe, antes de que entrara en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya estaba siendo objeto de reformas. Entró en vigor y al poco tiempo se planteó una iniciativa amplia de reformas y a la fecha por lo menos lleva 2 importantes amplias reformas. Y no solo termina ahí, sino que ahora existe también la intención de sustituir al Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que implica que los propios actores del sistema de justicia penal no están conformes, pues, o bien con el código o con la forma de su implementación. Yo creo que mucho tiene que ver la forma de implementación del código, porque hay muchas cosas que, si bien son problemáticas e incluso contradictorias, se pueden ir subsanando en la práctica, pero esto hasta ahora no ha sucedido. Precisamente, doctor Moisés Moreno Hernández, ese es uno de los puntos medulares. ¿Cuáles serían algunos de esos principales problemas del sistema penal y las razones por las que este llamado nuevo sistema procesal penal acusatorio no está siendo completamente funcional? O sea, ya hizo una avanzada, pero determinando los cuáles serían? Por una parte, decíamos, el modelo procesal que se desarrolla en el Código Nacional de Procedimientos Penales, si bien es un modelo de corte acusatorio, no se ajusta cabalmente a las bases constitucionales. Porque, decíamos, intervinieron muchos modelos aquí en juego y finalmente resultó un híbrido. Por otra, es un modelo procesal que no tomó en cuenta los aspectos importantes de nuestro sistema jurídico y sobre todo de las raíces de nuestro sistema jurídico, porque ya mencionamos el modelo que ha prevalecido hasta antes de la reforma, pues ha sido el modelo continental europeo y ahora pues tenemos el problema de enfrentarlo al modelo anglosajón. Pero por otra, el Código Nacional de Procedimientos Penales pues no permite que los grandes objetivos que plantea la reforma constitucional se puedan alcanzar, sobre todo los objetivos que establece el artículo 20 de la Constitución. Y esto, más que desde la perspectiva meramente formal, por lo que sucede en el plano material.
cómo se está aplicando el Código Nacional de Procedimientos Penales. Como usted sabe, en el Código hay una serie de mecanismos alternativos, los llamados así mecanismos alternativos de solución de controversias, los criterios de oportunidad, las salidas alternas, el proceso abreviado, son algunos de los puntos críticos del sistema procesal penal acusatorio, porque precisamente en la práctica las autoridades que tienen la función de investigar, lejos de hacerlo ante el problema que tienen de poder enfrentar un proceso con cierto éxito, prefieren optar por estas salidas alternas. Y eso hace, por lo tanto, que se aplique de manera irracional los criterios de oportunidad, de manera irracional los mecanismos alternativos de solución, los acuerdos reparatorios y, en fin, los procesos abreviados. Todo eso hace, por lo tanto, que el sistema procesal penal no esté cumpliendo con su objetivo fundamental, como lo establece el artículo 20 de la Constitución, que dice que todos los procesos deben ser acusatorios y orales. Ese es el primer punto en donde el sistema no está respondiendo a ese objetivo. Nuestro sistema, tal como está funcionando, no es realmente un sistema procesal acusatorio, sino que se ha pues casi sustituido por estas salidas y mecanismos alternos. No se ha logrado, por lo tanto, elevar la capacidad de investigación del Ministerio Público, como era uno de los grandes objetivos que tuvo la reforma, y al no elevarse la capacidad de investigación, tampoco se ha podido funcionar eficazmente frente al problema de la impunidad y frente al problema de la corrupción. Estos siguen siendo los graves problemas del nuevo sistema de justicia penal. Pero otro gran problema tiene que ver con otra función que también corresponde al sistema de justicia penal y por tanto al sistema procesal penal, que es el problema de la delincuencia, el problema de la inseguridad. Ante este problema hemos escuchado con frecuencia por parte sobre todo de quienes han impulsado el sistema procesal penal acusatorio, de que el problema de la inseguridad y el crecimiento de la delincuencia no es atribuible al sistema de justicia penal y mucho menos al sistema procesal penal. Bueno, no es todo atribuible, por supuesto, al sistema de justicia penal, pero en gran medida lo es. Porque, en todo caso, habría que preguntarnos ¿para qué sirve el sistema de justicia penal? ¿Para qué sirve el sistema procesal penal si no tiene que ver con el delito? ¿No? Por supuesto que tiene que ver. El que haya otros mecanismos político-criminales para hacerle frente al problema no excluye la función que corresponde desarrollar al sistema de justicia penal. Y esto pues habría que verlo desde sus diferentes momentos, niveles de la política criminal y de la política penal. En cada uno de ellos tiene de alguna manera que incidir en el problema del combate a la delincuencia y a la impunidad. Precisamente, si se contara con un Ministerio Público que tiene la capacidad de desarrollar las investigaciones como se planteaba en la reforma, entonces eso querría decir que el mayor número de casos no quedaría en la impunidad.
los datos estadísticos que nos daban antes y que nos siguen dando hoy cada vez son más alarmantes, porque casi el 2 o 3% de los casos que se denuncian llegan a esclarecerse. Y de ese porcentaje, por supuesto, el menor número termina en sentencia. Eso quiere decir entonces que el porcentaje de la impunidad es enorme. Y si a eso le agregamos lo que se llama la cifra negra o la cifra oscura de la delincuencia, pues entonces la pregunta es, ¿para qué sirve el sistema de justicia penal? Entonces, de ahí, por lo tanto, que cuando se plantea una reforma como fue esta, se dijo que con este sistema nuevo se podría combatir de manera más eficaz el problema de la delincuencia, de la inseguridad, de la impunidad y de la corrupción, cosa que deseamos hasta ahora no ha sucedido. De ahí por eso, pues que el sistema no ha respondido a los principales objetivos que se le han atribuido. Y a esto, bueno, pues podríamos seguir ahondando aún, pues señalando muchos otros problemas. Decíamos que esos principios básicos que señala el artículo 20 de la Constitución, los derechos y garantías que establece la Constitución, no se han podido hacer realidad. A través de estas salidas alternas, a través de los criterios de oportunidad o a través de los procesos abreviados, de ninguna manera esos principios, esos derechos y esas garantías se pueden hacer realidad, precisamente porque la propia Constitución establece que estos solo pueden alcanzar sus objetivos en la audiencia de juicio oral. Pero si la audiencia de juicio oral casi no se realiza, porque lo que se busca es no llegar al juicio oral, entonces esos derechos y esas garantías difícilmente se pueden realizar. Y eso hace, por lo tanto, que el sistema procesal penal no esté alcanzando su principal objetivo. Qué bueno, nos fue muy claro en este sentido cómo el Código Nacional de Procedimientos Penales pues no ha hecho que se alcancen los objetivos de la reforma constitucional y responder a las exigencias de un Estado constitucional democrático. Por eso yo preguntándole a usted, doctor Moisés Moreno Hernández, ¿cómo se pueden fortalecer los derechos y garantías procesales de las víctimas de los delitos, del delito, para que exista un equilibrio con los derechos del victimario en el nuevo sistema procesal penal de corte acusatorio? Bueno, este es un tema muy interesante, que sin duda interesa sobre todo a las víctimas o a los grupos protectores de las víctimas de los delitos. Y aquí podríamos hacer un poco de historia. Como usted sabe, el problema de la falta de equilibrios en los sistemas procesales, con independencia de si se trata de un modelo procesal acusatorio, inquisitivo o mixto, se ha venido planteando solo a partir de los últimos tiempos. ¿Y por qué? Bueno, incluso ha habido afirmaciones en el sentido de que por fin las víctimas han recuperado un derecho que se les quitó. Bueno, sucede que esto habría que analizarlo desde la perspectiva de la historia de los sistemas de justicia penal. Incluso habría que remontarse a la época de la venganza privada, en donde, bueno, cada individuo se hacía justicia por sí mismo, aun cuando no se hablara de justicia. Con el tiempo, es el Estado el que tiene la función de hacer justicia
de garantizar que los intereses de los individuos y de la colectividad no resulten afectados por las conductas de los demás. Y es así como llegó el momento en que el Estado es el que tiene el monopolio de la justicia. Y es el único, por lo tanto, que puede sancionar. Y eso es así desde mucho tiempo atrás hasta ahora, que las constituciones incluso establecen claramente la prohibición de hacerse justicia por sí mismo. Entonces, cuando el Estado asume esta función, pues es él el que tiene la responsabilidad de garantizarle a la sociedad sus derechos, garantizarle a las víctimas sus derechos, pero sucede que en el ejercicio del poder penal no siempre se observan los mismos criterios, los mismos límites, los mismos principios, y eso ha hecho que hablemos de estados democráticos de derecho, estados autoritarios o totalitarios, en fin, diferentes tipos de estado que de alguna manera tienen que ver con los alcances del ejercicio del poder y con el respeto o no de los derechos humanos. Sucede que precisamente ante esta situación de atribuirle al Estado esa función, surge esta figura que tenemos nosotros, el Ministerio Público, y por eso se le ha dado la característica de ser el representante social, el que representa a la sociedad, el que representa, por lo tanto, a las víctimas. Pero sucede que, por una, ante el abuso en que incurren los gobernantes en el ejercicio del poder y ante ese abuso de poder, sobre todo frente a los que infringen las normas, que son los llamados delincuentes, pues se planteó que se vulneraban constantemente los derechos humanos de los delincuentes. Y por esa razón, bueno, con el tiempo se fueron reconociendo también en las constituciones y en las legislaciones los derechos humanos de los delincuentes. No tanto derechos humanos de las víctimas, porque decíamos, para eso estaba el Estado, para eso está el Ministerio Público. Pero sucede que ante esa idea de respetar derechos humanos, también en la doctrina pues surgió esta idea, y así uno de los grandes penalistas alemanes, Franz von Liszt, dijo a finales del siglo XIX, en su famoso programa de Marburgo, que el Código Penal era la carta magna del delincuente. Precisamente por la observancia de un principio fundamental, que es el principio de legalidad, se generaron los códigos penales y ahí se establecieron pues una serie de derechos para los que infringen la norma penal. Y de ahí que haya dicho, el Código Penal es la carta magna del delincuente, y el derecho penal que se desarrolla a partir de ese Código Penal viene a ser la barrera infranqueable de la política criminal. Bueno, pues esa es una idea en donde, como ve, resalta fundamentalmente los derechos de los delincuentes, y así se fueron plasmando en las constituciones y en las legislaciones, solamente derechos para los que delinquen. Pero con el tiempo, y eso sucedió también en México, a partir de 1993, empezaron a plantearse los derechos de las víctimas, y eso es lo que se estableció primero en la Constitución. Ahora se amplió el catálogo en la reforma de 2008 y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Hasta ahí, bueno, se dice que la víctima incluso pues ha recuperado un papel que se le había quitado. En realidad no se le había quitado. Pero bueno, supongamos que así fue.
sucede que ahora, pues no solamente tiene derechos, sino también puede incluso ejercer la acción penal directamente ante el juez. Eso para muchos, pues constituye de alguna manera un regreso a las ideas ya superadas. Pero bueno, como se trata de producto de los movimientos actuales, pues ahí está y habrá que garantizarlo. Desde la perspectiva meramente formal, teórica, podríamos decir que los derechos de las víctimas están garantizados en la Constitución y en la legislación procesal penal, en tanto que en cada una hay un catálogo amplio de estos derechos. Pero ahora sucede que precisamente el Código de Procedimientos Penales no guardó ese equilibrio que debe existir entre los derechos de los victimarios y los derechos de las víctimas. Y de ahí que sigan quejándose las víctimas de que están en desventaja. Y esto no solamente sucede en la ley, sino sucede también en las decisiones judiciales, en donde los jueces, pues, por lo general, le dan mayor prevalencia a los derechos de los victimarios. E incluso por meras cuestiones de formalidad, se van, pues, a favor de los victimarios. Independientemente de todas las consecuencias que se producen con resoluciones así, lo cierto es que los derechos de las víctimas no se encuentran cabalmente protegidos. El hecho de que exista una ley general de víctimas y se ha creado una comisión para las víctimas tampoco lo garantiza, y más cuando en los tiempos actuales esto todavía no funciona debidamente. Pero no habría que caracterizar a un sistema de justicia como un sistema ideal o un sistema perfecto por el solo hecho de que garantiza la protección de las víctimas. Si estamos viviendo en una sociedad en donde la delincuencia cada vez crece más, la inseguridad, y por lo tanto cada vez hay un mayor número de víctimas, el esfuerzo del Estado no debe traducirse simplemente, bueno, pues ahora protejamos a las víctimas. El esfuerzo del Estado debe encaminarse hacia mecanismos que hagan que cada vez haya menos víctimas. ¿Y eso cómo se logra? Bueno, si las víctimas son el producto de la delincuencia, pues lo que debe hacerse es combatir de manera más eficaz el problema de la delincuencia. Y esto implica que el Estado, pues, debe generar medidas, mecanismos, políticas, y ahí está la política criminal, que realmente sea funcional para hacerle frente al problema de la delincuencia. Solo de esa manera, combatiendo la delincuencia, se puede garantizar que haya menos víctimas del delito. Eso es lo que, pues, yo plantearía con relación al problema de las víctimas. Doctor Moisés Moreno Hernández, usted ya aludió a los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal. ¿Cómo podrían aprovecharse de mejor manera estos mecanismos? Y a la vez, en un momento dado, ¿sería recomendable crear algún sistema integral de mecanismos alternativos para atender un mayor número de conflictos sociales de menor trascendencia, los cuales saturan al sistema de justicia penal, y posibilitar que éste pueda cumplir la función que se le atribuye? Me parece que esta es otra de las grandes cosas que podríamos rescatar de la reforma constitucional de 2008.
Precisamente la reforma al artículo 17 de la Constitución. Ahí se habla de mecanismos alternativos de solución de conflictos de toda naturaleza y concretamente de mecanismos alternativos de solución de conflictos de carácter penal. Bueno, lo que importa aquí es rescatar ese contenido constitucional que se refiere a los mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Por qué? Pues porque, por una, el Código Nacional de Procedimientos Penales no se ocupó de ellos. Se generó, en cambio, una ley nacional de mecanismos alternativos de solución. Pero esta ley nacional se queda demasiado corta. Solamente se refiere precisamente a los problemas de carácter penal que llegan a ser conocidos por la autoridad y que en todo caso se canaliza para que tenga una solución alterna. Mientras tengamos un sistema de justicia penal como el actual, enormemente sobresaturado, y esa sobresaturación lo observamos desde las leyes penales, los códigos penales, atiborrados de figuras delictivas. Lo observamos en el atiborramiento de las agencias del Ministerio Público, en los juzgados y en los centros de reclusión. Es decir, todo el sistema está sobrecargado. Y eso hace que por más que se le reforme, no puede ser funcional. Entonces es ahí donde surge la gran oportunidad para los mecanismos alternativos de solución de controversias. Pero para ello habrá que empezar desde el principio, no cuando ya hemos convertido un problema en problema de carácter penal y ahora, bueno, busquemos soluciones alternativas. No. Busquemos las soluciones desde antes, al determinar, bueno, atendiendo a la naturaleza de los conflictos, a los impactos de los conflictos, cuáles son las soluciones que habrá que darles. Y entonces habrá un gran número de conflictos que actualmente hemos convertido en penal que deben ser tratados, atendidos por otras áreas, por otras alternativas. Esto plantearía todo un proceso de despresurización de las legislaciones penales. Y entonces dejar al derecho penal solamente los problemas de mayor gravedad. Eso permitiría que el sistema de justicia penal realmente estuviera en condiciones de cumplir la misión que se le ha atribuido. Por el otro lado, en cambio, habría que diseñar pues todo un sistema de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Así como ya en algunos lugares, como en la Ciudad de México, existe, por ejemplo, la justicia cívica, que se ocupa de algunos problemas menores, bueno, pues podría generarse todo un sistema en donde entre todo aquel conjunto de problemas de menor gravedad, de menor impacto social, que no requieren todo un proceso largo y que por lo tanto costoso, sino que puedan tener soluciones más rápidas que sin duda a la sociedad satisfaría. Y entonces, paralelo a ese sistema alternativo de solución de controversias, pues estaría la justicia restaurativa, se complementaría con todo un programa integral de prevención del delito y todo eso, y así dejaríamos pues a lo que corresponde al derecho penal solamente lo que es de mayor gravedad. Eso posibilitaría
que los grandes objetivos que se le atribuyen al sistema procesal penal acusatorio, como son los objetivos que el artículo 20 señala al proceso, pues realmente se alcanzarían. No tendríamos el problema que ahora se plantea de que lo que hay que procurar es no llegar a los juicios orales, porque entonces el sistema se colapsaría. El sistema ha estado siempre colapsado y hay que sacarlo de ese problema para hacerlo funcional. Qué bueno, porque ese es dentro del estándar del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En el caso Killman contra Argentina, eso se establece, el conflicto que se genera la criminalización de tantas conductas. Entonces ha dado una respuesta muy, muy importante usted, doctor Moisés Moreno Hernández, por eso queríamos en la academia que estuviera presente con nosotros en esta disertación. Y dejaré para el final una pregunta en ese sentido, que es el Código Penal Único, pero antes de ello, quiero preguntarle al doctor Moisés Moreno Hernández, ¿qué puede decirnos usted en particular en relación con los juicios orales en México? ¿Se puede caracterizar al nuevo sistema procesal penal como un sistema predominantemente acusatorio y garantista, cuando solo excepcionalmente se llegue a la audiencia de juicio oral, doctor? Por lo que ya he dicho, es decir, por el uso irracional que se hace en la práctica de las salidas alternas, de los criterios de oportunidad, de los procesos abreviados y demás, pues todo eso ha hecho que ahora el juicio oral haya perdido su función, haya perdido su razón de ser. Y eso, pues porque sucede que cuando se generó el mismo Código Nacional, no obstante que, como todo el mundo sabe, cuando se empezó a plantear la necesidad de la reforma, la principal bandera que se utilizó fue la de los juicios orales. Se dijo que con los juicios orales se resolverían todos los problemas del sistema procesal tradicional. Es decir, nos lo hacían parecer como una panacea. Y todo el mundo pues esperaba esa transformación casi mágica de la forma de funcionar del sistema por los juicios orales. ¿Y qué sucede cuando se plantea el Código Nacional? Pues que ahí en la exposición de motivos en el dictamen del Senado, expresamente se dice que el objetivo que debe buscarse es evitar llegar al juicio oral. Pues no, que el juicio oral es lo más importante. ¿Cómo es que ahora hay que evitar llegar a él? Ahora pareciera que el juicio oral es algo, pues, de lo más negativo, que no hay que siquiera acercarse a él. O es tan valioso que solo algunas personas tendrán, pues, esa gran oportunidad de llegar a él. El caso es que el objetivo era llegar solamente al 1% al juicio oral. Entonces, esto sin duda que trastoca totalmente el motivo que se hizo valer para esta reforma al sistema procesal penal. Es el juicio oral el que sin duda podría darle al sistema procesal penal acusatorio mexicano su mayor prestigio. Sin embargo, no obstante que tomamos, decíamos, como modelo el sistema procesal angloamericano para muchas cosas, muchos destacan que el modelo norteamericano pues es el modelo acusatorio por excelencia, casi el sistema procesal acusatorio puro, y que por lo tanto los estados democráticos de derecho deberían adoptarlo sin más. Así lo plantea, por ejemplo, nuestro amigo Gómez Colomer de España, y destaca pues, sus grandes virtudes. Pero sucede que en
mismo Estados Unidos, desde la década de los 70 del siglo pasado, pues han habido muchos críticos del sistema procesal penal acusatorio y oral en Estados Unidos. Así, un profesor de Nueva York que escribió un artículo en el año de 1972 hablaba del ocaso de los juicios orales. Señalaba, por una parte, los grandes atributos del sistema procesal norteamericano, que enorgullecía precisamente a esa nación, pero que en la realidad sucedía todo lo contrario. Entonces, de ahí que se diga, los juicios orales en Estados Unidos han ido, pues, de salida. En México, pues, empezaron a ingresar con la reforma constitucional, pero como que no los dejamos entrar todavía. O sea, no los dejamos operar. ¿Y qué sucede con eso? Pues que esos objetivos que señala el artículo 20, esos principios, derechos, garantías del artículo 20 que dice se harán realidad en la audiencia de juicio oral, pues nunca se van a hacer realidad o solo excepcionalmente se harán realidad si lo que se busca ahora es no llegar a los juicios orales. Entonces, con esto y vinculado, por supuesto, con una serie de mecanismos que se van planteando y que van sustituyendo al juicio oral, es que, como lo señala Bernd Schunemann de Alemania, haciendo referencia precisamente a la legislación procesal penal europea, en que, pues de alguna manera también han sido invadidos por los criterios del sistema procesal angloamericano, de que pues para ellos eso ha sido una gran desgracia el que hayan adoptado algunos criterios del sistema norteamericano, como es el de la negociación, el del plea bargaining, que precisamente por ahí se canaliza el mayor número de los asuntos que llegan a la autoridad. Y eso, por lo tanto, nos lleva a desnaturalizar al sistema procesal penal acusatorio, pero también nos lleva a desprestigiar al sistema procesal acusatorio. Ya no podríamos decir, como mencionaba hace rato, que realmente tengamos un sistema procesal penal acusatorio. Estamos más bien cayendo en los extremos propios del sistema inquisitivo, que será, pues, aspectos que habrá que analizar con mayor detenimiento. No nos podíamos, nos hubiéramos culpado y arrepentido mucho el que no hubiera estado usted en este serial de conferencias, más que es un miembro honorario de nuestra organización, al cual le tenemos mucho aprecio y respeto. Y lo importante en este serial de conferencias internacionales y nacionales, que son materialmente 100, es que usted está señalando mucho este gran conflicto que genera la alta criminalización de conductas. Y también lo hizo en su momento, lo hace y lo menciona Alberto Binder, que estará unos días después con nosotros. Y ahí quiero preguntarle algo muy importante con lo que vamos a cerrar, doctor Moisés Moreno Hernández. ¿Qué tan recomendable es contar con un código penal único para toda la República Mexicana? ¿Y cuáles serían sus ventajas en caso de instaurarse para el sistema de justicia penal, que constantemente se modifica, se reforma y se transforma, doctor Moisés Moreno Hernández? Bueno, este es otro tema también muy, muy, muy interesante que ha ocupado, pues, a los académicos casi desde pocos años después de que surgió el Código Penal de 1931. Desde entonces se viene planteando la necesidad de contar con un código penal único en nuestro país. Y claro que ningún gobierno se atrevió a hacerlo, precisamente por respeto a dos importantes cuestiones: el federalismo y la soberanía de los estados, de que cada quien tiene la facultad de legislar en materia penal. Eso es lo que siempre se hizo valer y eso es lo que frenó
todo intento de generar un código penal único. En los últimos tiempos resurge la idea, tanto en el plano teórico como incluso en el plano oficial. Como usted sabe, ahora desde los presidentes Fox, Calderón y Peña Nieto, se fueron planteando pues, ideas en este sentido de unificar la legislación penal. El último que lo dijo fue Peña Nieto, pero después dio reversa cuando se plantearon algunas cuestiones críticas y ya no insistió. Sin embargo, se generó el Código Único en materia de procedimientos penales. Pero puede suceder exactamente lo mismo en el Código Penal. ¿Qué se dijo cuando se planteó la unificación de la legislación procesal? Que esto sería lo máximo porque se uniformarían los criterios en todos los aspectos que tienen que ver con el procedimiento penal. Bueno, efectivamente se logró. Todo se uniformó. El gran problema es que en el diseño de un código de procedimientos penales no siempre prevalecieron los mejores criterios político-criminales en materia procesal. Y eso hizo que tengamos el código que ha sido objeto de comentarios, ¿no? Entonces, eso mismo puede suceder con el Código Penal. Es, por supuesto, un ideal y que habrá que insistir en él, en lograr la unificación de la legislación penal. Pero para que se logre, es necesario que realmente implique alternativas político-criminales frente a la legislación penal vigente. Es decir, frente a todos los códigos penales que hay en la República. Esto quiere decir que debe tener una orientación filosófico-política muy bien definida que responda a las exigencias del Estado democrático de derecho, como formalmente lo es el Estado mexicano. Debe, a su vez, plantear, decíamos, alternativas de solución de los problemas que se dan en la realidad. Es decir, no querer regular todo lo posible para penalizarlo, sino siguiendo el criterio anterior de usar mecanismos alternativos. Bueno, pues entonces hacer un código que solamente se ocupe realmente de los problemas de mayor gravedad en el país. Por otra, que sea un código que tome en consideración todos los impactos que va teniendo el fenómeno de la globalización y de la internacionalización del delito, así como todos los impactos que tiene el avance de la ciencia y de la tecnología que va generando nuevos problemas, nuevas exigencias y que por lo tanto va planteando igualmente nuevos roles para el derecho penal. Entonces debe ser una legislación pues que realmente sea distinta a la que hemos tenido hasta ahora. Pero, ¿cuáles son los problemas que enfrenta una idea de estas? Pues hay varios. Por una, tenemos el problema de que en México hay una enorme cantidad de leyes especiales, de leyes generales que se han ido, pues, originando a raíz de las propias luchas que grupos sociales han tenido. Así, hay ley general sobre la tortura, ley sobre el secuestro, ley sobre trata de personas, ley sobre lavado de dinero, ley sobre delitos electorales, una enorme cantidad. Si hablamos de un código penal único, esto implica que ese código debe unificar, aglutinar toda esa materia dispersa que se encuentra en tantas leyes especiales y generales. Eso yo lo veo sumamente difícil que se pueda lograr. Hay intentos sobre esto. Ahí está un proyecto que se elaboró en el INACIPE, ahí está un proyecto que la Fiscalía General dio a conocer a la Conferencia Nacional de Procuradores
y ahí está el último proyecto que ahora en enero de este año se difundió y que finalmente pues se le atribuyó a la Fiscalía General de la República, aunque no lo haya aceptado con el mayor agrado. No obstante, que ahí se reflejan proyectos muy antiguos de hace cerca de 20 años que se venían elaborando y que por lo tanto no implican ningún avance político criminal con relación al Código Penal vigente. Entonces, de ahí que si se adopta el criterio, por ejemplo, que maneja la Fiscalía, que plantea a su vez una reforma constitucional al artículo 73 de la Constitución, en donde se establece por una la facultad exclusiva del Congreso para legislar en materia penal, pero por otra se dice, bueno, los estados seguirán teniendo la facultad de legislar en estos y en estos delitos y en todos aquellos en donde consideren, de acuerdo a sus exigencias, que deben legislar. Entonces, con esta reforma constitucional que se plantea, pues se da pues marcha totalmente atrás a la idea de la unificación de la legislación penal. Entonces, ese camino no es el recomendable, porque no se logra la unificación. Entonces, de ahí que se plantea, bueno, ¿qué es lo que habría que hacer? Pues hay todavía otras alternativas. Hay una que puede consistir o bien en la elaboración de solamente unas bases generales del derecho penal mexicano, que implica solamente modificar la parte general del Código Penal, unificar esa parte general, y que los estados pues sigan teniendo la potestad de legislar en cuanto a los delitos en particular, y ya no se daría el problema que actualmente se plantea. Pero esta parte general, por supuesto, igualmente tendría que obedecer a una serie de criterios para que realmente constituya una alternativa mejor que la legislación actual, cosa que igualmente tiene ese problema. Y la otra alternativa que pues a lo mejor resulte más viable es generar un nuevo Código Federal Penal, un Código Penal Federal nuevo, pero que sea realmente nuevo, que se ocupe exclusivamente de los delitos que afectan a la federación y que deje fuera toda esa cantidad de delitos que actualmente están en el Código Penal Federal, que pues difícilmente pueden ser de carácter federal, ¿no? El doctor Franco Guzmán preguntaba cuando esto se decía, bueno, a ver, dígame, ¿cómo se cometería un adulterio federal? ¿No? Un adulterio federal. Y bueno, entonces habría que despresurizarlo de todo eso y dejarlo solamente lo que afecta a la federación. Pero serviría además este código de modelo para las legislaciones de todos los estados por lo que hace a la parte general. Pero además tendría criterios de cómo habría que abordar la parte especial, sobre todo con relación a la construcción de los tipos penales y por lo que hace a las punibilidades, para que no cada estado esté manejando pues punibilidades que resultan irracionales como los que actualmente se tienen. Y de esa manera, bueno, pues podría al menos uniformarse los aspectos generales que tienen que ver pues, con la orientación filosófico-política de la legislación penal, con una serie de aspectos técnicos que tienen que ver con los presupuestos para la imposición de una pena y, en fin, todo aquello que de alguna manera da tarea a la dogmática penal. De esta forma, bueno, pues los penalistas tendrían alguna tarea más que desarrollar. Excelente, doctor Moreno. Pues mire, hace un análisis muy profundo de este tema y la importancia de que podría darse en este código. Los simpáticos son las justificaciones que dan para que no le entraran, digo, no digo que sea porque dicen el tema de respetar la autonomía cuando ese artículo 73 era residual y él marcaba el federalismo y cada vez lo hacen más gordo, es el que más reformas ha tenido y estamos más centrales que un estado central, que un estado unitario. Y así es, sí, claro, la verdad, y a la vez, pues
No sé, yo creo que lo que usted establece es muy claramente, ¿no? O sea, el generar sobre todo algo tan importante como es evitar la esclerotización, una dispersión terrible de normas por todos lados que complican muchos de los temas en el análisis de la materia. Y bueno, concluyendo en esto una gran exposición, bueno, que este estándar interamericano, como nos dice el doctor Moreno, buscar que se cumpla con el tema de la sentencia Kilman, no criminalizar todas las conductas y a la vez una adecuada determinación de los tipos penales, como lo enmarca la sentencia Suárez-Rosero contra Ecuador. Y con ello, pues concluimos con un jurista de muy alta talla nacional e internacional, el cual yo le tengo mucha estima y usted lo sabe, mucho respeto y sé que para todos los miembros de la Academia Mexicana de Derecho es muy importante y muy significativo que usted esté conferenciando en este ciclo nacional e internacional de conferencias. Por eso damos las gracias al doctor Pues yo Moisés Moreno igualmente. Hernández, que abordó el tema desafíos actuales del sistema procesal penal acusatorio en México, al director del Centro de Política Criminal de México y al mejor dogmático penal de este país. Muchas Qué gracias, amable, doctor muchas Moisés gracias. Moreno, por estar con nosotros en la fiesta de la Academia, que es su fiesta porque usted es miembro honorario de la Academia. Así es, me siento orgulloso por ello. Así que muchas gracias y felicidades por el programa que está conduciendo. Gracias.